Buenos días. Comenzamos a partir de este momento la clase de lectoescritura Grupo 03 de Medellín, correspondiente al día 11 de agosto de 2021, miércoles. Tenemos las 10 y 11 minutos. Ya esperamos un momento pues a que todos llegaran, pero vamos a comenzar aspirando que lleguen algunas personas durante la sesión y que la grabación pues que hagamos hoy sirva como guía para quienes no puedan estar por diferentes situaciones de conectividad, sobre todo de conectividad, pues que es lo que se presenta en estos momentos. Voy a compartir con ustedes la agenda del día de hoy. Nuestra agenda tiene un punto único y el punto único del día de hoy es, me dicen si está en pantalla. Sí, señor. Sí, ya está presentado. Entonces, sí, entonces nuestra agenda del día de hoy es el trabajo final. Quiero decir acá que ustedes recuerdan que hemos hecho y siempre lo hacemos en las clases, es algo que yo hago y que pues lo hago con mucho gusto y me parece que hace parte pues de la dinámica de esta clase, porque no en todas pasa así, que hago una clase a clase, voy poniendo las fechas, voy recordando, que además pues tenemos diferentes herramientas para apoyarnos, como el grupo de WhatsApp, y que tenemos pues plataformas para subir los trabajos, pero sobre todo ese WhatsApp para comunicarnos, para preguntar, que además tenemos un espacio de asesoría durante la semana, los días miércoles. Entonces, con todo ello, yo también recuerdo todo el tiempo cuáles son las próximas actividades. Ya estamos en la recta final del curso. Esta es la sesión número 15, ¿sí? Un semestre de forma regular tiene 16 semanas de clase y 2 semanas de habilitaciones, donde están los finales, las habilitaciones, las validaciones, para que en 18 semanas se cierre el semestre. En este caso, nosotros vamos a estar por el lado de las 22 semanas. ¿Por qué? Porque veníamos de un paro, entonces hicimos 2 semanas de colchón, ¿cierto? Además, el retomar, ¿sí? Nos da más o menos las 22 semanas, es decir, nos da 20 semanas de clase con las 2 semanas de colchón, más las 2 semanas que siempre se hacen para cerrar, para mirar notas, pero para los finales, para las validaciones. Entonces nosotros estamos ya en la final, tenemos entonces 15 sesiones, pero todavía nos faltan 3 sesiones de clase. Dentro de 8 días vamos a estar haciendo una sesión en donde, a ver, yo miro si es perdónenme que yo no me aprendo nunca nada de memoria. Sí, dentro de 8 días vamos a hacer la preparación del trabajo final. Es decir, vamos a hablar todos acá en la clase, estén el número de personas que estén, y voy a dar esa clase para que cada uno exponga cómo tiene su trabajo y las orientaciones que haya lugar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trasladando la asesoría de los miércoles para una sesión de clase. Me parece muy importante que si alguien dice, no, es que definitivamente los miércoles por la noche yo no puedo, yo no trasnocho, aunque es a las 7 de la noche, me queda difícil, no tengo conectividad a esa hora, se me olvida, en fin, por una sola vez, en este caso con el trabajo final, se convierte en una asesoría, bueno, preparar el trabajo final. Dentro de 15 días vamos a hacer la experiencia de lectura, trabajo que ustedes tienen pues desde el comienzo del semestre y es un libro, un texto que vamos a socializar con todo el grupo como experiencia de lectura, como un punto de vista que salen de allí. Quiero aclarar que, por ejemplo, hoy estamos 3 personas. Si ese día asisten 3, 4, 5 personas, esa persona va a tener la nota correspondiente a la experiencia de lectura. Si se demuestra, si usted justifica fuerza mayor, conectividad además, yo doy una segunda oportunidad para que pueda entonces poner su comentario en el Dropbox, ¿cierto? Si es que el tema es de conectividad, que no puede conectarse pues a una sesión, ¿sí? Incluso, digo yo, si el tema es de horarios, porque muchas personas durante la pandemia tuvieron que cambiar de actividad, trabajar, y con el paro, pues entonces al estar cesantes, consideraron también asumir otras actividades. Yo no tengo problema con eso, pero lo que sí soy claro es que deben presentar en ese caso esa actividad dentro de 15 días. Y lo estoy diciendo acá porque lo estoy grabando, está en la clase, para que quede para quien revise la clase, porque también es claro, es muy evidente que después de que regresamos del paro hay personas que no están asistiendo a la clase por las razones anteriores que expuse, ¿cierto? Cambiaron de actividad, se pusieron a trabajar, en fin. Entonces, no obstante, esas personas tienen la oportunidad de salvar, digámoslo así, esa nota y que ese 50% les quede pues como
lo rescaten, ¿cierto? Con un comentario que hay que hacer en el blog. Quienes asistan a la sesión dentro de 15 días hacen su socialización, hablamos acá, nos preguntamos y a la vez y también hace el comentario. Esa persona tiene el 100% de su nota, de su valoración. Y dentro de 20 días vamos a hacer un ejercicio similar a ese, idéntico al que hicimos con el parcial. Ustedes traen su trabajo final, del cual vamos a hablar hoy, lo exponen, lo socializan y yo hago una valoración y después de esa fecha tienen 3 días para presentar su texto final. Es decir, que nosotros por allá el 3, 4 de septiembre estamos terminando el curso. El semestre se cierra el 19. Las notas deben de estar totalmente confirmadas el 18 y los exámenes finales son esa semana precisamente del 7 de septiembre como al 12 o 13 de septiembre. Nosotros vamos a quedar listos con el trabajo final la semana anterior. Esa semana que corresponde a finales, yo les publico las notas, pues hago la valoración y publico. Eso es lo que nos resta. Pienso que es también válido en este momento hablar de ello, ¿cierto? Pienso también que es válido hacer las aclaraciones respectivas, sobre todo para esos casos de quienes dentro de 20 días no presenten el final. Miren que lo estoy diciendo aquí, lo estoy advirtiendo, para que en un momento dado, si tienes actividades aparte, vayan reservando desde ya, ¿sí? Y por esa única vez lo hagan, lo mismo y lo hagan junto con la experiencia de lectura. Son 2 notas, una que hace parte del segundo seguimiento del 30% y que si usted no lo presenta, pues un cero que va a tener allí le va a bajar mucho ese promedio de ese segundo seguimiento, me refiero a la experiencia de lectura. Y en cuanto al final, pues es un 20%, entonces pues la idea es que no dejen a lo último por todas estas situaciones bajar pues el promedio, ¿sí? Entonces, ahí están, al final de hoy también lo ratifico, las actividades que siguen a futuro, es decir, la planeación que todos podemos hacer del semestre, del fin del semestre. El día de hoy la agenda correspondiente al 11 de agosto es hablar del trabajo final. Entonces voy a invertir una semana más. Yo hubiera podido terminar la semana dentro de 2 semanas, pero voy a invertir una semana más a esto, a una sesión para que quede muy claro, para que exista la explicación, o para quienes están acá o para quienes vean el video, de recordar el instructivo del trabajo final. El instructivo está colgado desde el comienzo del semestre, el instructivo lo revisamos y lo miramos el día que hicimos la exposición antes de salir al paro, por allá el 22 de abril, sobre la estructura de un paper, la motivación y la indicación de cómo es el final lo hemos hecho todo el tiempo, más desde que presentamos el parcial, porque todos sabemos que es la continuidad del parcial, solo que ya con más elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? A ver, empecemos a hablar. Andrés, buenos días. Laura, buenos días. Esperamos hasta las 10:10 y comenzamos, pero no hay problema porque no he empezado la explicación de hoy. Estaba haciendo una introducción con las fechas que siguen a continuación, con algunas claridades desde ya para que se preparen quienes tienen problemas de horario y demás, o para que también piensen cómo van a hacer para validar esas notas. En todo caso, el parcial pues es muy importante, el final, perdón, es muy importante, y la experiencia de lectura es una parte del segundo seguimiento. Estaba haciendo como ese repaso y como ubicando. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Laura, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegra. Ustedes 5, Danilo, Cristian, Sebastián, Andrés y Laura, que a todos los he saludado, como los saludé a ustedes dos, tienen micrófono, entonces por favor, bastantes preguntas, bastantes claridades, porque este video se convierte en la guía, repito, para quienes no están, ¿cierto? Y en la guía para poder entonces que quede muy clara pues este tema del día de hoy. Entonces estoy diciendo que el trabajo final es la extensión, es la continuidad del parcial, solo que con más elementos. Voy a comenzar diciendo que todos los elementos que hemos visto en el curso se tienen en cuenta en el final. Entonces comencemos. ¿Quién quiere recordar los elementos? Que también los he dicho. A ver quién recuerda. Comencemos por Laura, que es la única dama. Escuchémosla a ella. Laura, vamos entre los dos a hacer el repaso y a decir qué elementos se van a tener en cuenta. Comencemos desde el curso, los ejercicios, y eso te da la guía, qué elementos debe contener, además del instructivo, los elementos que vamos a valorar. Es decir, que su producto tenga todos esos elementos, porque es el producto final del curso. Laura, a ver, te escuchamos. Eh, pues, profe, el trabajo final supongo que estar constituido pues como por un buen título, línea de Bueno, autor. Laura, ¿qué es un buen título?
Pues, profe, no sé, que vaya acorde con lo del desarrollo del trabajo, que sea pues como claro y conciso y le dé a la persona, pues como al lector del trabajo, un abrebocas de lo que va a encontrar. Eso es cierto. Eso quiere decir una frase que sea abarcante, suficiente. Y la clave es que tenga sujeto, verbo, predicado en lo posible. Listo, eso es una parte. ¿Qué compone un título, Laura? Ay, profe, ahí sí me corchó. No, usted lo acaba de decir. Ayudémosle, Danilo, ayudémonos todos. ¿Qué contiene? Bueno, está compuesto por una frase y por la línea de autor. Muy bien, ya lo había dicho Laura. Ah, ok. Entonces, un buen título es que sea suficiente, que hable. Recuerden, no comodines. Comodines, la comunicación. Comunicación en una empresa. Por favor, que diga en qué empresa y qué tipo de comunicación y en qué proceso. Esa frase no puede ser un párrafo ni una frase demasiado compuesta con un predicado largo, pero sí debe ser una frase que describa, como lo decía Laura, y nos han enseñado tradicionalmente, nosotros entendemos que título es esa frase que está allá. Resulta que el título se compone para un artículo científico, para un texto académico, se compone de esa frase que ya dijimos cómo debe ser. ¿Sí? Y además que sea sujeto, verbo, predicado, que sea así, que no utilice comodines y que tenga línea de autor. Ahora sí, ¿qué es la línea de autor? Laura o Danilo. ¿Quién de los dos quiere recordar esa parte? Pues, profe, es como, o sea, la línea de autor puede ser como un fragmento de algún escritor, o No, pues, no, 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 no. Y ojo con ah, lo siguiente, no, Laura. Mucho no, sí, cuidado, no es no, ni puede sí. ser, ni yo creo, dígalo con seguridad. Sí, no, Es. la línea de autor es pues como todos los datos pues, de la persona que está realizando el escrito, ¿Qué son eh, todos los datos? nombre, de qué universidad, pues qué universidad, en qué universidad está, el nombre de la materia para la que está No, haciendo pare, pues, pare, el pare, pare, trabajo. pare. Pare que yo le digo a usted que el nombre de la materia no, porque si uno viene a un paper como los que vimos en clase, ahí no dice el nombre de la materia. De pronto dice si el que es profesor, en qué facultad trabaja, qué áreas de conocimiento tiene, pero cuando uno dice todos los datos, entonces ahí es donde ya no es línea de autor. Y quedemos en qué línea de autor es el nombre y debajo, no en la misma línea, y con mayúscula inicial, pero no sostenida, ni en negrilla. Estoy hablando de todo lo que vi en los parciales su nombre. Entonces, con la mayúscula inicial, Laura con la L mayúscula, Victoria con la B mayúscula, Díaz con la D mayúscula y M, porque vi varios trabajos que les corregía eso. Como quien dice, bueno, se le olvidó ya esas normas de ortografía que vimos. Bueno, pero también Laura Victoria Díaz y debajo estudiante Universidad de Antioquia. Entonces no son todos los datos, sino, ahora, dijimos que la línea de autor uno la elige de acuerdo para donde vaya a escribir. Entonces, por ejemplo, que usted lo va a escribir para acá. Bueno, usted dice la materia, pues no, no le vamos a hacer portada. Simplemente estudiante, FCE, Universidad de Antioquia, o facultad de ciencias, o estudiante de administración de empresas. Puede ser, ¿cierto? Cuando ya son todos los datos, ¿quién recuerda cómo se llama cuando ya uno, cuando en un escrito de esos, en un paper, o uno necesita poner ya de qué materia, a qué grupo de investigación pertenece, el correo electrónico, los datos postales para contactar a ese autor? Sobre todo con los investigadores. ¿Cómo se llama cuando es ya todos esos, el resto de datos que también se puede dar? ¿Recuerdan cómo se llama? Laura. Pues, profe, supongo que esa es la portada del trabajo. No, no, porque estamos hablando de un artículo científico. Recuerde que estamos hablando de un paper y que el producto final nuestro es que ustedes aprendan a escribir como papers o artículos científicos, que es lo que manejamos en el campo universitario, en el campo de la investigación. Entonces eso no lleva portada, lleva título y el título se compone de frase y línea de autor, hasta ahí. Pero entonces cuando ya usted tiene más datos, cuando usted tiene el nombre y el cargo estudiante, profesor, investigador, o sea, usted elige cómo se quiere presentar debajo en una segunda línea, eso es la línea de autor. Pero cuando son el resto de datos, yo lo dije, se lo recuerdo, se llama biodata, ¿sí? ¿Recuerdan? Biodata. Biodata es que ustedes encuentran paper o artículos donde dice el nombre. Entonces dice Laura Díaz, investigadora en ciencias económicas, y tiene un asterisco o un pie de página. Y abajo en la primera parte dice investigadora del Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Grupo Compor,
este trabajo está financiado con dineros de Colciencias y este trabajo hace parte de una investigación impulsada dentro de tal área o tal módulo para contactar a la investigadora en los teléfonos tales de Medellín y en el correo electrónico tal. Eso es una biodata, ¿sí? Ahora sí me hice entender, ¿sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Porque cuando usted dice todos los datos, no, todos no. En una línea de autor uno pone el nombre y el cargo o la categoría, o sea, quién es. Pero existen, sobre todo en la investigación y en las publicaciones científicas, que a uno le interesa hacer contacto con el autor, entonces se llama biodata. La biodata la ponen al final del texto, allá en la parte de abajo, que es lo correcto, pero también la ponen ahí debajo también del nombre, a veces lo ponen. Bueno, hay otros datos que usted encuentra en los papers, y es que dice fecha de envío, fecha de recibo, fecha de aprobación, fecha de recibo y aprobación, y fecha de recibo, fecha de aprobación y fecha de publicación. Hay publicaciones que se demoran hasta un año en aprobar el artículo de uno. Entonces ponen ahí como esos datos, eso ya es de la publicación. Muy bien. Laura, continuemos que vamos muy bien, vas muy bien diciendo, entonces dijimos que el título, ahí ya explicamos una primera parte del instructivo que ahora lo abrimos. ¿Qué sigue después entonces para ese final? Laura o Danilo o Cristian o Sebastián o quien quiera pues tomar la palabra, pero vamos con Laura, que era quien estaba pues haciendo uso de la palabra. Adelante, Laura. ¿Qué sigue entonces después de tener ya mi título con las especificaciones y la explicación que hice? Profe, se me escapa el nombre de lo que estaba diciendo ahorita. Pues, Sí. A ver, ¿quién recuerda cómo se llama esa frase célebre? Ahora, no es ni una frase mía, ni un pedacito de mi texto, porque eso sería otro asunto, sería como diseño, poner ahí como un abrebocas, como parte del contenido, que eso lo utilizan sobre todo en diseño las revistas y las publicaciones, ¿sí? es epígrafe. Epígrafe, claro, Laura. Muy bien. Quiere decir, ahora, ¿qué función tiene el epígrafe? Pues, profe, como traer a colación algún autor que hable de lo que yo voy a hablar en el trabajo. Exacto. Y al usted traer a colación o aquí a su artículo, lo que usted pretende es darle fuerza, darle potencia y que lea se interese. Y Luego pues viene la expectativa. Sí, pero más que expectativa, fuerza, que le dé impulso, ¿cierto? Que se compruebe. Por eso es una frase célebre o una parte de un texto célebre, ¿sí? Repito, el epígrafe no se puede colocar ni en el medio ni al final. Cuando usted pone en el medio, al final, eso ya no es un epígrafe, es una cita. Y debe saberla citar, debe saberla llevar. Ahorita hablamos de las citas. Pero entonces el epígrafe no es una frase que a mí me parezca muy llamativa. No, porque tiene que ver con el tema, tiene que darle fuerza al tema, tiene que comprobarlo, llevarlo, darle potencia, ¿sí? Tampoco puede ser un epígrafe, que también hay epígrafes que son como muy genéricos. Por ejemplo, la comunicación es el mayor acto, es un acto humano que acerca a las personas, por ejemplo. Por ahí había uno así, y lo ponen, pero bueno, sí, usted se habla de comunicación, pero exactamente. Entonces ese de pronto lo embellece. El epígrafe no es un elemento decorativo, ¿sí? Entonces es eso, es eso. Y se pone entre comillas, se pone justificado a la derecha, ¿sí? Justificado a la derecha. Se utiliza también que se merme 1 o 2 puntos a la letra, se pone entre comillas en bloque. Se puede colocar o mermando el tamaño de letra o se puede colocar con cursiva. Y debajo, en todo caso, poner el nombre lo más exacto posible de quién es esa frase o ese fragmento. Recuerden que también uno puede tomar un fragmento y ponerle puntos suspensivos al comienzo y puntos suspensivos al final. ¿Qué quiere decir que, Laura? Que hay algo antes, o pues que hay algo más antes o hay algo más después. Exacto, que usted sacó ese pedazo nomás. En todo caso, un epígrafe no puede ser un párrafo completo. Creo que estamos muy claros, ¿sí? Continuemos, Laura. Listo, ya tenemos. Bueno, el epígrafe es opcional, tanto para el trabajo de la clase de lectoescritura como cuando usted esté escribiendo, por 2 razones. Una, porque no se trate de ponerlo por ponerlo, si usted lo considera y le quiere dar fuerza. Y segundo, sépalo poner. Entonces, pues, preferible no poner epígrafe si usted no maneja bien los epígrafes, o si el epígrafe va a ser genérico, no va a decir nada, ¿sí? Entonces, y en las publicaciones y en el mundo académico, es un asunto opcional, ¿cierto? No es obligatorio. Quiero decir que cuando hay publicaciones que a todos los artículos le acostumbran poner epígrafe, hay un editor que le busca el epígrafe y se lo pone al artículo de uno, lo cual no es del todo recomendable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno no puede quedar satisfecho. El otro puede pensar que eso le da impulso al contenido y no. O
Y bueno, uno puede decir, no, muy bueno que le hagan uno los epígrafes. Yo lo veo más bien como una desventaja. Quiero hacer esa claridad. Pero entonces es opcional. Por eso no está dentro de la estructura que pedimos. Lo vimos para que ustedes cuando lean artículos con ese epígrafe sepan de qué trata, puedan calificar los epígrafes, puedan saber, porque también en el medio hay epígrafes que los ponen decorativos. Yo los llamo decorativos cuando no dicen nada. Pues sí, tiene epígrafe, pero entonces no es cantidad, no es volumen lo que uno vea, no es decorativo, es fuerza, escritura, y eso hace parte de la semántica, ¿sí? De la fuerza que yo le doy a mi contenido. Es claro para todos, entonces, como vamos hasta el comienzo. Quiero aclarar que estoy dirigiéndome a Laura, que se ofreció para ir hablando, pero si en algún momento uno de ustedes quiere intervenir, claro, le recibimos a Laura y complementamos para que no sea pues un diálogo solamente de Laura con el profesor, sino entre todos. Repito, es Laura quien empezó, se atrevió a comenzar y entonces vamos a hacerle hasta donde ustedes consideren y quieran ustedes intervenir. Lo mismo las preguntas que haya lugar. ¿Estamos claros, Laura y yo, hasta el comienzo con lo que estamos diciendo, hasta aquí? Para todos. Sebastián, Andrés, Danilo, ¿estamos claros? ¿Sí nos hemos hecho entender con este repaso? Sí, señor. Claro. Bueno, Laura, continúa. Listo, ya tenemos título y epígrafe. Profe, pues ahí ya iniciaría como el párrafo de introductorio. Antes Pues, del párrafo introductorio hay algo que hace parte de los papers. ¿Quién no lo recuerda? Andrés, ¿se acuerda? El abstract, Exacto. En español, ¿qué significa astras? pues como el resumen. El resumen, sí, es el resumen o astras. Andrés, compañeros y Laura, el Astra es el sitio donde máximo en 200, 300 caracteres yo doy cuenta, hablo muy bien a manera como de etiqueta, además del título, que ya es una etiqueta para los buscadores, para el índice que tenga la publicación, doy cuenta de que habla el artículo, mi contenido. Entonces ahí ya estoy dando más extensión, entonces se titula resumen o Astra en inglés. Quiero decir que allí entonces usted dice cuál hace un comprimido, ¿sí? ¿Cuál es la problemática que pretende solucionar? ¿Qué modelos conceptuales, teóricos tomó? Solamente enunciarlo, ni siquiera hablar de ellos. ¿Qué variables empleó? ¿Qué modelo? Los resultados enumerados rápido, sin explicación. Y al final, las posibles mejoras o discusión. Eso es un resumen. Debo decir también que los resúmenes, de acuerdo a donde usted lo envíe, le piden que lo ponga en otro idioma. Lo acostumbrado es que uno ponga al menos el resumen, no todo el artículo, en español y en inglés. El propósito que tiene es que cuando usted lo publique, sea con el idioma universal o el idioma que se maneja mayoritariamente, pueda entonces tener acceso los investigadores o las personas que consulten al resumen y poderse interesar por el artículo. Hay publicaciones que le piden a uno todo el artículo en los dos idiomas. Depende de qué, de donde sea la publicación. Por ejemplo, yo estoy escribiendo por una revista brasilera, entonces me piden español y portugués, ¿sí? O me pueden pedir español, inglés y portugués, ¿sí? Entonces, ese resumen va ahí después de ese título. Y en este caso, pues dijimos que le íbamos a poner epígrafe. Pero si no tiene epígrafe, título, resumen. ¿Sí? Laura, ¿vas a agregar algo? Que vi que estabas activando micrófono. no, profe, antes lo estaba desactivando. Ah, bueno, no, pero bueno. Entonces continuemos. ¿Quién continúa? Laura, Andrés, Sebastián, Cristian, Danilo, ¿quién continúa? ¿Qué sigue entonces después de mi resumen? Hay un elemento que está debajo del resumen y que no lo puse en la estructura y que hace parte de la validación que ustedes hicieron revisando paper. Andrés, Las palabras claves ¿qué son las palabras clave? son palabras, digamos, de referencia que nos van a dar como una mejor comprensión o que son palabras, digamos, muy importantes en el desarrollo del contenido, principales, digámoslo así. Sí, sí. Te dan una clave. Ahora, tienen otro propósito. Igual que el título como etiqueta, las palabras clave le van a decir a las publicaciones, ¿sí? Cuando indexamos y cuando estamos ya y cuando estamos en la red, que por esas palabras, cuando estén buscando, van a encontrar el documento. Entonces, son palabras que describen el tema, el tratamiento. Entonces, administración, comunicación, gestión del talento humano,
y comunicación en gestión de talento humano, o sea, uno junta, resulta que si uno hace la ecuación de búsqueda y toda esa parte conceptual y uno la tiene clara, ya la hecha de las palabras clave es sencilla, ya es más simple. Ahora, no se trata, igual que como con el epígrafe, de poner allí simplemente todas las palabras que se me ocurra. De hecho, las palabras clave son máximo 5 palabras. ¿Sí? Entonces, tiene que ser muy asertivo, muy abarcante. Entonces tiene ese propósito, que describa muy bien lo que tiene el documento, que ubique, ¿sí? Pero además también tiene otro propósito ya a nivel de búsqueda y es que cuando lo suban, pues por esa palabra, los buscadores arrastren esa palabra, entonces cuando busquen un trabajo con administración y comunicación, entonces su trabajo aparezca con los otros trabajos, ¿cierto? Eso es las palabras clave. Hay una también que vimos y vieron ustedes en la formación de búsqueda de información de la biblioteca y que también lo pueden apreciar y que se puede apreciar en la presentación que yo hice sobre escritos, ¿sí? Sobre escritos, y es que existen los tesauros, ¿cierto? Los tesauros son las áreas generales, ¿cierto? Entonces, ahí, a pesar de que la palabra clave puede ser administración, comunicación, organizaciones, pasan a ser tesauros, que también algunas publicaciones lo utilizan. Para el parcial no vamos para el final no vamos a utilizarlo. Entonces vamos, título, resumen, palabra clave que hace parte del resumen. Y entonces ahora sí, después del resumen, ¿qué está allí? Laura, habías dicho ahora que un párrafo introductorio. Profe, tengo una duda. Sí. Danilo, sí. Con respecto a las palabras clave, digamos que tenemos las palabras organización y organización, es decir, el plural y el singular. Entonces, ¿serían dos palabras diferentes o solo utilizaríamos, digamos, organización? Utilice organizaciones, pero digamos que ese es el área, ¿no? Podría especificarlo más, ¿cierto? Gestión talento humano. Clima organizaciones, gestión talento humano, organizaciones. También está la palabra y a lo que va ligada con otra palabra, ¿cierto? Pero yo diría que en vez de colocar plural y singular, ponga plural, que va a aplicar para las organizaciones ese tema. Y lo está tratando en organizaciones. Ah, ¿Sí? ok, gracias. Bueno, ¿qué continuamos ahí entonces? ¿Qué sigue a continuación? Laura, continuamos. La introducción. Bueno, pero Laura dijo ahora párrafo introductorio. Pues, profe, Entonces, sí, es como, o sea, es el primer párrafo ya pues como el desarrollo del trabajo y ya como la introducción. bueno, yo quiero aclarar dos asuntos. Uno, hay autores que son demasiado meticulosos, como el que yo les mostré de Bacer, Atalaz creo que era, Bacer, sí, el ejemplo que puse en la exposición en donde el señor titula objetivo, el problema de esta investigación, o sea, encontré ese paper y es como anillo al dedo para yo explicar en clase, pero no todos son juiciosos y no todos lo titulan, entonces uno tiene que ubicar bien qué es cada parte del escrito. Los escritos tipo paper o académicos no necesariamente tienen introducción, es decir, no se usa ponerles introducción, pero hay autores que hacen la introducción. ¿Qué pienso yo? Que si siguen, que si tienen título, resumen, tiene marco conceptual o antecedentes conceptuales, pues que él ponga la introducción, pues eso no sobra. Digamos que es un valor agregado. Suele suceder que las personas ponen resumen y después en la introducción ponen lo mismo del resumen. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué? Entre otras cosas, no es lo mismo, ¿cierto? Una introducción ya es cuando uno dice con qué objetivo se hizo el trabajo, retoma el objetivo, dice en qué contexto, es decir, explica, ubica, que eso, si vamos a verlo, podría en el tema académico de los papers, la persona ubicarlo en si le ponen biodata al artículo. Entonces, entonces quiero aclarar primero, no es necesario la introducción, es opcional también. Repito, hay personas muy juiciosas que se toman el trabajo de hacer una introducción. Si ustedes van a hacer introducción, cuídense que no se parezca al resumen, o sea, no es lo mismo. ¿Sí? La introducción es donde dice hacia la intención, el contexto, como una ubicación, ¿cierto? Como contar por qué se hizo todo ese tema y en uno de los párrafos retomar pues el contenido y los hallazgos, ¿cierto? Por eso los textos, los papers no tienen en su mayoría introducción, es lo primero que debo aclarar. Segundo, cuando Laura dice, el primer párrafo o el párrafo introductorio, pues sí, pero ¿cómo se llama esa primera parte? Lo acabé de decir. ¿Cómo se llama, Andrés? Vamos a pastelear aquí un poquito. A ver, voy a abrir aquí. Noten ustedes aquí en la presentación que aquí hay un enlace. Voy a tomar ese enlace y lo voy a poner ya lo voy a poner
lo voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan coger en este momento. Y lo que yo estoy mostrando en la clase, ustedes lo puedan ir consultando allí. Vamos a ver si para que puedan seguir. Ahí va a poner ese enlace. Espérenme en que me cargue. Entonces vamos a pastelear un poco. Eh, eh, Voy a pegar aquí y entonces voy a pegar con el título de trabajo final el enlace para que ustedes lo consulten. Por favor, uno de ustedes me dice en qué momento el enlace les llegó y en qué momento abre, porque lo importante es que abra. ¿Listo? Bien, vayan mirando allí y yo me voy a cambiar de la presentación de clase, voy a cambiar, ¿sí? Y voy a irme a compartir una ventana acá con el trabajo final, que es el que va a abrir allí. ¿Alguno de ustedes lo abrió? Sí, ya abrió. Listo, es el mismo que tengo aquí en pantalla. Lo que pasa es que lo puse aquí como texto para que sea como más, que lo podamos ver mejor. ¿Ahí mejoró la lectura o no? Cierto, al yo ampliarlo aquí se amplía también en la clase. A ver, yo miro. A ver, yo Sí, sí, miro. señor. Listo, aquí. Ahí lo puse. Listo, entonces, miren pues lo que tenemos acá. Entonces, Laura, leamos lo que tenemos aquí donde dice se propone. Bueno, aquí está lo que ya dije del texto, el título. Lo primero, lea desde aquí, desde donde tengo el cursor. Por favor. Profe, no veo el cursor, pero Ah, bueno, no le se ve el cursor. propone. Bueno, entonces aquí en la primera línea donde dice título, comience desde ahí. Bueno, título, resumen, línea de autor. Ya Tema. hablamos de eso y está claro, ¿cierto, Laura? Sí, señor. Listo, vamos con ese que tú llamas. Ahora, aquí no está ni el epígrafe, ni, ¿cierto? Aquí ya está el resumen. Aquí no dice palabras clave porque las palabras clave hacen parte del resumen. Ya lo hicimos, listo. Entonces, eso que tú llamas primer párrafo, párrafo introductorio, pues entonces sí, pues técnicamente en un texto, la redacción de un ensayo escrito, pues así se llama, ¿sí? De hecho, cuando comenzamos en la clase dijimos que usted lo primero que plantea es unos antecedentes, ¿cierto? Para después hacer unas proposiciones y unas afirmaciones, ¿sí? Es decir, explicar. Entonces, digamos que en ese primero, y cuando presentamos el parcial, dijimos, hombre, usted tiene que ubicar allí. Entonces, comience en el primer párrafo por hacer un perfil organizacional, ¿cierto? ¿Dónde es la organización? ¿Qué tipo de organización? ¿Sí? Después desarrolle el problema, diga cuál es el problema, lo puede hacer planteando qué está sucediendo, ¿cierto? En la última etapa hay una empresa, entonces los despachos no dan resultado porque despachan lo que no es, entonces claramente eso es un problema de comunicación interna, entonces usted hace una pregunta. ¿Se puede mejorar este rol desde las instrucciones que da el administrador? Y de ahí sale el problema. Entonces aquí me están describiendo tema. Mírenlo acá. Léalo, por favor, Laura, donde dice tema. Primero, tema. Eje problemático con sus antecedentes. El planteamiento del problema o situación se define de acuerdo con el tema, explicando su importancia y sus antecedentes. Se argumenta dicha relevancia y se explica en dónde aplica y por qué aplica. Se recomienda definir el eje problematizador mediante un interrogante que será resuelto o mediante una afirmación que se comprobará. Muy bien. Entonces, eso que tú llamas o que dijiste ahí, que repito técnicamente, sí, es el primer párrafo, el párrafo introductorio, el párrafo de entrada, claro. En este caso se llama tema y se llama, entonces, ahora, cuando lo redacten no van a colocar el título tema, 2 puntos, no. Aquí uno puede poner subtítulos, ¿cierto? Entonces, ya en el primero pone resumen, claro, se llama resumen, no tiene más. En donde es introducción, sí la va a poner introducción, ¿cierto? Pero acá usted puede subtitular. Entonces, si el título de arriba es implicaciones de la comunicación en la efectividad de las instrucciones transmitidas por un administrador de empresa, por el administrador o por el gerente en una empresa de distribución de productos. Entonces, podría ser que este subtítulo fuera comunicación dispersa por comunicación, no, comunicación no efectiva por la dispersión geográfica de las sedes. Entonces, usted ahí está planteando el problema. ¿Qué estoy diciendo ahí?
que, que la empresa tiene varias sedes en el Valle de Aburrá o en varias partes de Antioquia, ¿sí? Entonces, que eso lo que ocurre es que entonces, a pesar de que es un solo administrador, tiene que alinear todos esos puntos para poder que haya igualdad de comunicación. Entonces ahí le puede poner un subtítulo, pero en todo caso que contenga el tema. Ese tema ya lo trabajamos en el parcial. Planteamos un problema, lo describimos, empezamos a trabajar eso que les digo del perfil organizacional muy rápido, es decir, ubicar. ¿Es claro esto? Laura, comencemos por ti. ¿Es claro? Profe, sí, señor. Ahora, usted, otro asunto, se empieza a nomenclar, a ponerle numeración desde el tema, ¿sí? Miren acá, desde el tema. O sea, no todo se nomencla. Lo ideal es que le ponga nomenclatura. Entonces, uno, pues, le pone un subtítulo bien llamativo también, ¿sí? O puede hacer el tema de este, puede, pues uno muy obvio, pues, pero también puede ser el tema de este escrito y empieza a escribir, ¿cierto? O sí, sí. Objeto, tema, por ejemplo, ¿sí? Andrés, Danilo, Cristian y Sebastián. ¿Está claro ese punto? Sí, señor. Sí, profe. La primera parte del escrito. Bueno, vamos con el segundo. Continuemos leyendo. Adelante. Laura, continúa, por Modelo de favor. estudio. Bueno, continúa Cristian, listo. Cristian le va a recibir. Dale. Vale, Cristian, adelante. Bueno, modelo de estudio, marco conceptual. Se debe hablar de los diferentes estudios relacionados con el tema, entregar la búsqueda de información en torno a la bibliografía y mencionar de forma crítica aspectos relacionados y aspectos que se han dejado de trabajar, de acuerdo con la forma de citación determinado por las normas APA para mejorar fuentes, temas y autores, concretar el campo o ámbito de aplicación de la comunicación dentro de la administración, la empresa y o la gerencia. Muy bien. Vamos por partes aquí entonces. Entonces aquí ya viene el tema de ya si esto es. Bueno, en el primero usted, en el parcial yo le devolví, le hice unas observaciones, entonces es complementar esa información que tenía y convertirla ya en ese párrafo de entrada. Entonces ya viene este segundo párrafo o esta segunda parte. Bueno, quiero aclarar, el tema puede tener dos, tres párrafos, si usted lo considera, uno, un párrafo y otro poquito de párrafo, no sé, no necesariamente tiene que ser un párrafo, ¿cierto? Pero tampoco tiene que ser muchos párrafos, ¿no? Usted ya define si es un solo párrafo. Esta segunda parte, que puede ser el tercer párrafo o el cuarto, no sé, o la segunda página pues del trabajo, ya habla del modelo de estudio, lo llaman marco conceptual, antecedentes conceptuales. Entonces, ¿qué es? Es donde yo ya ubico los diferentes estudios en función del problema que yo evidencié, que yo describí en el tema, ¿cierto? Entonces, no basta con yo decir, de acuerdo con Jiménez 2018, y pone las comillas, y pone punto aparte, y dice, y de acuerdo también con Zapata 2020, y pone, no porque sería entonces unas citas sueltas, entonces quiero aclarar. Ahora, aquí es donde ustedes van a poner en escena lo aprendido, ¿en qué? En búsqueda de información. Entonces tampoco, no basta con que usted cite uno o dos autores, yo diría tres, cuatro. No basta con solamente que los cite, sino que también debe tener conectores. Ahí viene parte de lo que hemos entregado, también lo que hemos aprendido acá, conectores y deícticos, ¿cierto? Sobre todo conectores para introducir, a medida que yo digo, que Laura Díaz, una autora que encontré, dice acerca de la comunicación en los grupos de trabajo, lo siguiente, entonces voy relacionándolo con el tema que planteaba, ¿cierto? Y voy diciendo, de otra parte, tal dice, ¿sí? Uno puede también en función del tema, y recuerden que para citar en función del tema es al final y con un paréntesis, se cita con un paréntesis, todo en un paréntesis, separado del apellido del año por una coma, ¿sí? Diferente a cuando es en función del autor, que cuando es en función del autor es el apellido y entre paréntesis el año, ¿cierto? Recuerden también que cuando hay una cita, al final debe haber la respectiva referencia. No hay referencia sin cita ni cita sin referencia, porque eso le quita el trabajo, le da credibilidad. De hecho, cuando hay una cita y no tiene referencia, es como si no estuviera la cita. Y al contrario, cuando tenemos muchas referencias, pero no hay citas, eso es relleno, eso no sirve, pues no aplica, mejor dicho. Entonces, hay que saber citar y no solamente conformarse con uno o dos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene muchas citas y todo es cita, 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 cita? Ya lo había dicho yo, es un trabajo que es una revisión
y es una compilación de citas, luego no es un trabajo suyo, ni es una propuesta, ¿sí? Pero entonces sí hay que tener cuidado acá de tener, yo digo que mínimo 3 autores y que usted los relacione, ¿cierto? Mire, dice aquí, mencionar de forma crítica, ¿cierto? Es decir, usted elabora lo que encontró, lo relaciona con el problema y dice cómo lo va a aplicar, ¿sí? De aquí salen entonces, y aquí hay una coherencia que debe ser interesante, y es que si yo estoy trabajando comunicación en equipos de trabajo, entonces yo digo que de acuerdo con Ken Blanchard 2011 dice que los factores para la comunicación en grupos de trabajo son la interacción, la negociación, la interacción, la negociación y un liderazgo. Entonces, cuando yo esté haciendo la aplicación, ¿sí? Cuando haga la aplicación para buscar resultados, debo de tener en cuenta esos aspectos, ¿cierto? De nada sirve que aquí al comienzo yo componga un modelo de estudio, un marco conceptual, si finalmente cuando desarrollo, aquí más abajo tenemos, acá más abajo tenemos la metodología y los resultados, miren ustedes, de nada sirve que yo mencione todos esos autores si aquí no aplico esto. ¿A qué me refiero? A las famosas variables, ¿sí? Entonces, todo lo que yo voy a hacer como metodología y el objetivo también debe estar orientado a que yo voy a explorar la comunicación en grupos de trabajo y la observación y lo que voy a afirmar y lo que voy a argumentar se debe apoyar en lo que dijo Blanchard, ¿cierto? Y lo compruebo cómo. Entonces, teniendo en cuenta que la interacción, que la negociación, que el liderazgo son importantes, para que coincida esto de acá abajo con lo que dije arriba. Eh, ese marco conceptual lo que entonces está entregando es cómo está ese problema en el estado actual, en un diálogo académico, es decir, y tiene lo que hemos dicho que tiene un paper, pues pretende esto, que sea una intertextualidad, ¿sí? Por eso entonces lo que esté evaluando, lo que está mirando es que tenga en cuenta la búsqueda de información, que evidencie una búsqueda adecuada de información, pero también que de manera crítica relacione los aspectos que está trabajando y los que posiblemente se han dejado de trabajar para usted comprobarlo. Ahora, ya dijimos que hay una citación, ya lo dije, cita, referencia, referencia, cita, pero también siguiendo las normas APA, que eso también lo trabajamos acá, ¿cierto? Mencionar fuentes, temas y autores y concretar el campo o ámbito de aplicación de la comunicación dentro de la administración. Ahí es donde viene el tema que mencionaba yo ahora de los tesauros, ¿cierto? Del área. Y viene también que las palabras claves me están diciendo en qué tema estoy trabajando yo. Me explico. Cuando uno dice la administración y la comunicación, pues hombre, eso es válido, pues, pero no es todavía una ecuación fuerte de búsqueda. Y como no es ello, entonces uno dice, ¿pero en qué? Entonces resulta que de ahí derivamos, si me empiezo a leer administración y comunicación en el marco conceptual y el modelo de estudio, me dice que hay un asunto que es el clima. Y el clima lo determina, una de las variables es la comunicación y se presenta en las organizaciones, entonces hace parte de la administración. Pero también puedo encontrar que para la gestión del talento humano, es decir, instrucción, negociación de expectativas, para el manejo de las personas, existe también la comunicación como variable y que además tiene elementos como la negociación de expectativas, las instrucciones, la retroalimentación. ¿Sí? Pero también dentro de administración y comunicación yo puedo encontrar que los medios y canales al interior de una organización son muy importantes. ¿Sí? Y que hay que tener una cultura organizacional, una cultura de comunicaciones, pero también suficientes canales que posibiliten que la gente esté bien informada, que la gente pueda retroalimentar. Entonces, miren cómo esa precisión me la da el modelo de estudio, ¿sí? Me la dan los conceptos que encuentre. Y a partir de ello, repito, es que mi metodología va a salir adelante, la va a poder hacer. Me hice entender con ese segundo. ¿Hay alguna pregunta, alguna precisión? Laura. ¿Bien? ¿O hay algo para aclarar? No, profe, está bien. Bueno, ese igual que los otros lo puedo poner con un subtítulo. Le pongo 2, ¿cierto? 2. Un campo inexplorado con respecto a las personas y a lo que ellas sienten. Ese es un subtítulo. ¿Y qué me está diciendo? Ah, lo que planteo ahí. Todos plantean que en todas las organizaciones hacen medios y canales, hacen mediciones y todo, pero que no se ocupan de escuchar bastante a las personas, por ejemplo. Entonces yo voy a empezar a trabajar desde ahí, ese tema del liderazgo, el trabajo en equipo, en fin, lo que esté trabajando. ¿Sí? Y repito, que se relacione, no basta con vaciar, con descargar ahí unos autores, así estén muy bien citados, es darle ese matiz, ¿cierto? Esa característica. Para el resto, Danilo, Cristian, Andrés y Sebastián. ¿Claro?
Sí, señor. Cuando yo Profe, tengo, sí, adelante, Danilo. usted dijo que pues para el trabajo sería que quedaría bien pues 3 autores, pero digamos cuántas citas se podría hacer de cada uno o es solamente una. Vea, un trabajo serio puede tener desde 10, 12 autores, pero aquí digo yo que 3 porque es una propuesta, es un escrito, es para que aprendamos la estructura, ¿sí? Uno no sería suficiente, ¿cierto? Cuando uno toma uno solo, termina uno como adaptando el trabajo, ¿sí? Entonces yo pongo que 3, ¿sí? Para que usted haga ese ejercicio de buscar, de entrelazar, de confrontar autores. Pero haga claridad que una investigación puede tener hasta 10, 20, ¿sí? Y uno ve en las referencias de un paper que tiene hasta 2 páginas de referencia, o sea, casi como 40 referencias, es porque citó durante todo el trabajo. Y en esa parte de metodología, perdón, esa parte de contexto, de marco conceptual, ¿sí? De antecedentes, casi citó 10, 12 autores con los que trabajó. Pero aquí en este trabajo de clase, yo pido que sean 2, 3, pues para que, 3, 4, ¿cierto? ¿Para qué? Para que demuestre que usted entiende esa parte de la intertextualidad, ¿cierto? Y para que haga el ejercicio de búsqueda de información, ¿sí? ¿Sí me dice entender, Danilo? Sí, pero digamos que la cuestión sería que ¿lo citaríamos una sola vez a cada autor o se podría hacer varias veces cada autor? La respuesta la tiene usted en la presentación que hice en la clase, pero se la va a recordar. Se cita cuantas veces usted quiera referirse o al tema o al autor, porque usted está apoyando sus afirmaciones y sus argumentaciones en eso que encontró. Entonces, cuantas veces usted tenga que citarlo, lo cita. Ahora, ahí donde digo yo, si usted todo el tiempo cita, 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 pues no es un trabajo suyo, sino que es una compilación de citas. Pero en el término, en las condiciones normales, en la proporción normal, uno puede citar un autor hasta 10 veces en su contenido. Ahora, si lo citó y es el mismo autor y es la misma publicación, lo cita 10 veces, lo trae, lo menciona 10 veces, pero lo referencia una sola vez. Ahora sí contesté a tu pregunta, Danilo. Sí, ya comprendí. Gracias. Exacto, bueno, adelante entonces, ¿alguien más? ¿Claridades? Cuando yo tengo, digamos que en la metodología, que es la que vamos a ver a continuación, es la número 3, entonces el subtítulo inicial es 3, pero yo tengo, por ejemplo, hay autores aquí en este modelo de estudio comienzan y discriminan los autores y las categorías conceptuales. Entonces, por ejemplo, administración, comunicación, son categorías. Entonces se permite citar y entonces subtitula comunicación y empieza, como hizo el autor que les mostré. Entonces ahí se hace la nomenclatura, entonces sería 2.1, ¿sí? El arábigo, el punto y el 1, ¿sí? También lo pueden hacer, ¿sí? Pero repito, no es solamente citar o poner unas definiciones allí, sino darle contexto. Eso quiero aclarar también. Lo mismo acá en la metodología, ¿sí? Si hay más subtítulos o otros apartados para que la persona no se pierda, lo ideal es poner nomenclatura 3, 3.1, 3.12, 1.1, cuando es parte de este embarcado, más otro subtítulo, más dentro de ese otro tema. La idea es que uno llegue a 3 o 4 subtitulaciones, ya después viene otro, ya para que no se vuelva pues una cosa muy engorrosa. Bueno, la metodología. ¿Quién nos lee, por favor, la metodología? ¿Quiere seguir, Cristian? Sí, profe. Adelante. Metodología, objetivos. Redactar de forma clara y precisa qué y cómo se pretende alcanzar el resultado denunciado en el modelo, comenzando con verbo en infinitivo y en coherencia con el problema planteado. Los objetivos deben ser específicos, medibles, operativos y alcanzables. Asimismo, los objetivos indican dónde se realizará el trabajo, con quiénes o en dónde. Listo. Entonces ya dije anteriormente que derivado de lo conceptual, yo digo entonces qué quiero alcanzar. Y ahí puedo decir también que para alcanzar ese objetivo, qué instrumentos voy a utilizar. Y esos instrumentos, dónde los voy a aplicar y con quién los voy a aplicar y en qué momento y teniendo en cuenta qué. Esto no está allí escrito porque hace parte, ya lo habíamos hecho en el parcial, el foco y el objetivo. ¿Qué tengo para decir?
los objetivos, esta clase no es de proyectos, ni es de, ni aplica a la planeación, que es donde uno ve pues cómo redactar objetivos, pero quiero decir que como elemento integral de su formación es bueno que vayan poniéndole cuidado a la redacción de objetivos. Yo mencioné la vez pasada, también mencioné, lo voy a volver a poner, una herramienta que ustedes pueden encontrar en la red, y es la taxonomía de Bloom. Varios de ustedes los consultaron. Vuelvo y lo pongo allí, ¿sí? Entonces, la taxonomía de Bloom. ¿A qué me refiero? A que no nos quebremos la cabeza con los verbos, eso que dice infinitivo o verbo activo. Entonces, primero, que comience con un verbo el objetivo en lo posible. Entonces uno encuentra cuando ustedes escriben que el verbo tiene un objetivo con 3 verbos. Entonces, si el objetivo es lo que quiero alcanzar, ¿cómo hace uno para saber cuál de los 3? ¿Sí? Entonces, lo ideal es que tenga un verbo, un mediante y un objeto o precisión. ¿A qué me refiero? Entonces, fortalecer. Sin embargo, la taxonomía le dice a uno para qué se emplea cada verbo. Porque lo que para mí es fortalecer, para, para Andrés puede ser, pues sí, fortalecer es meterle más cemento a eso, que no se caiga. Fortalecer puede ser entonces sacar más músculo, ¿cierto? No, fortalecer es llenarlo de más información, pero hay que ser precisos. ¿Cuándo se da cuenta usted que un verbo no es el adecuado para el objetivo? Cuando usted le pregunta a 2 o 3 personas y todos 3 dicen lo diferente. Fortalecer no es tanto, pues, pero por ejemplo, cuando dicen incentivar. Entonces, incentivar es un verbo que es para motivación, entonces, digamos que uno pone como, y lo que usted quería decir era establecer o definir. Entonces, hay que ser muy precisos, pero siempre que el objetivo tenga un solo verbo. Entonces, fortalecer las competencias comunicativas del líder, del jefe líder, ¿sí? De la empresa Cueros y Cueros, ¿sí? En el área de Maquila, ¿sí? De Maquila, compuesta por los trabajadores, operarios, listo. Te está diciendo. Hay objetivos que también le ponen el año, durante el año 2016, por ejemplo. Otros en las sedes de Barranquilla y Medellín, que ponen como esos filtros que veíamos nosotros, esta es una precisión, pero siempre que tenga un verbo, una descripción de ese verbo, pues de lo que va a hacer y focalizarlo en dónde y para quién. ¿Qué pasa también con lo que uno ve que ustedes escriben? A veces los objetivos terminan siendo propósitos. Pues digamos que un propósito es el que explica un objetivo, pero no es un objetivo. ¿A qué me refiero? A que cuando ustedes comienzan, fortalecer la comunicación en el gerente, en el líder de la empresa Cueros y Cueros, en el proceso de Maquila. Esto se está presentando, esto para remediar la incoherencia y la merma de producción, porque con esto entonces se va a mejorar la producción, luego los ingresos, luego la efectividad de la empresa. Además, el clima. Entonces comienzan a hablar todo esto y eso es un propósito que tiene general, pero ya se sale del objetivo. ¿Sí? También encuentra que tiene 2 verbos cuando le digo, entonces fortalecer la competencia comunicativa en el líder, en el gerente líder de la empresa, Cueros y Cueros, para alcanzar también alcanzar la efectividad obtener mayores rendimientos. Entonces, obtener, alcanzar, fortalecer, ¿sí? Ese es un verbo un objetivo con 3 verbos, entonces no cumple como objetivo, digamos que se abre. Y el otro tema es que a veces ustedes ponen objetivo, crear carteleras para que la gente, de información en las áreas comunes de la empresa. Eso ya no es un objetivo, eso es una acción, ¿sí? Que se deriva de un objetivo que seguramente era fortalecer la comunicación. Entonces, establecer o crear carteleras, eso es ya, ¿sí? Hacer seminarios de capacitación con competencias de comunicación es una acción y se deriva de ese objetivo. Me hice entender con el tema de los objetivos y cómo en esta parte va el objetivo y va la explicación de cómo lo voy a hacer. Ahora, herramientas. Entonces ahí dice, lo vamos a hacer con las operarias o con los operarios de esa fábrica o de ese proceso. Se van a aplicar unas encuestas o se va a hacer observación directa o se va a hacer la revisión documental para comprobar este hecho con información que el autor conoce de primera mano debido a que trabaja allí o de primera mano debido a que tiene una persona que le está contando todo y levantar el diagnóstico. ¿Sí?
Eso es lo que hace la metodología. ¿Cómo lo va, qué es lo que quiere alcanzar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En dónde lo va a hacer? Me hice entender con esta parte este tercer punto. Los escucho. Sí, señor. Andrés, ¿bien? Bien, bien. Laura. Danilo. ¿Sí? Laura, sí, Danilo. Sí, señor. Bueno, Sebastián. Sí, señor. Sí, y Cristian, que es quien está leyendo. Sí, señor. Entonces continúe, Cristian, o si alguien le quiere decir a Cristian, sí, con el tema de resultados. Otros que se nomencla, se puede subtitular. Entonces ya dije que quiero dije cuáles son los elementos conceptuales para fundamentarme, para argumentar. Ahora dije qué es lo que quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar, con qué instrumentos, con qué herramientas y qué es lo que quiero alcanzar. Ahora voy a describir los resultados. Leámoslo, por favor, Cristian. Listo, bueno. Resultados. Focalizar el contexto. Detallar el alcance de lo que se está proponiendo, como estos antecedentes y lo que se ha investigado sobre lo tratado se presenta en el escenario o en la situación concreta que planteo como eje problemático. ¿Por qué esta situación es digna de investigación y aplicación en este escenario concreto de la administración y la comunicación? Bueno, Cristian, ahí tiene una tilde después del paréntesis. Entonces dice, ¿cómo? ¿Cómo esos antecedentes y lo que se ha investigado sobre lo tratado se presenta en el escenario? Entonces, ojo, que ahí le faltó la tilde al leerlo. Entonces, ¿cómo? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que tengo en los antecedentes conceptuales lo voy a comprobar. ¿Cómo lo compruebo? Con una metodología, con unos instrumentos para alcanzar un objetivo. Entonces ahora debo demostrar esto, que observé, que comprobé, que confronté, porque esto no es un trabajo de investigación, es con ese propósito, con ese pretexto, perdón, vamos a escribir y vamos a aprender de plantear muy bien los temas del curso, plantear una problemática real de administración y comunicación, pero también vamos a mirar la estructura de un paper, que es el que vamos dentro de la lectoescritura al cual nos vamos a enfrentar durante toda la carrera, o bien porque nos toque investigarlo, para eso es la búsqueda de información, o bien porque nos toque para un trabajo de clase llevarlo bien al profesor, y ahí también entonces viene la búsqueda de información y viene también la buena citación y las buenas referencias. Entonces se trata de detallar el alcance, o sea, a dónde va a llegar. Aquí viene lo siguiente, y es ustedes pueden poner en el trabajo que van a presentar en lectoescritura resultados esperados, porque no alcanzaron a aplicarlo, porque no es riguroso pues la aplicación de los instrumentos, sino que de acuerdo con la confrontación de conceptos, lo que quiere alcanzar, usted puede ya decir qué resultados espera y describir cómo entonces va a cambiar esa realidad planteado dentro del eje problemático, problema o afirmación que va a comprobar. Ya ahí está comprobando, pero va a decir que encontró, ¿cierto? O que espera encontrar, ¿sí? ¿Me hice entender con ese? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Andrés, continúa con la lectura. Gracias, Cristian, por favor. Entonces ya vamos con la discusión. Miren que hasta, Discusión. ¿sí? Comprobación, implementación, actividades, aporte crítico en términos de lo que puede cambiar o no, se puede mejorar o no, cambiará la situación o no en el mediano plazo con la propuesta, describir la forma como se implementará y o se llevará a cabo lo propuesto en términos de presentación, socialización, trabajo de campo y puesta en marcha en la población objeto. Conclusiones finales acerca de los nuevos descubrimientos, aplicaciones y limitaciones del tema, referencias y anexos. Bueno, no, vamos solamente con discusión. Y mire que ese todavía tiene nomenclatura. Hasta ahí se nomencla. Ya voy a explicar lo otro, por qué no y cómo va dispuesto lo otro. Entonces, discusión. Ah, ¿cómo que discusión? Pero es que un alegato. No, no, no. Es los autores mismos dan una discusión final, o sea, califican su trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Dicen qué faltó, qué se pudo incluir y no se incluyó, qué se buscaba y finalmente se comprobó que no estaba allí, qué se formuló como problema que pensaba que era así y realmente se comprobó que así no es. Ejemplo, la comunicación depende del ambiente, depende de las órdenes que dé el administrador y la forma como se comunica. Entonces usted puede decir ahí, no, pensábamos que era el único aspecto, pero no, se comprobó de acuerdo con la literatura, con los trabajos hechos y con lo que observamos, que otra variable, otro elemento importante es el ambiente. No solamente cómo comunica el líder, sino el ambiente. O puede decir,
se trató ese tema, se iba a tratar ese tema y nos quedamos cortos. O puede decir, se presentó, se formuló inicialmente en el trabajo, comprobar cómo la comunicación es fundamental para el desempeño de los trabajadores, pero a lo largo del trabajo, a lo largo de este trabajo, de esta propuesta, se pudo comprobar que otro aspecto que también está presente en esta planta es el estado emocional de las personas después de la pandemia, porque entonces llegaron estresadas, entonces eso merma, entonces el tema ya no es de comunicación, ya ese tema podría investigarse desde otra óptica, pero siempre para el mejoramiento de esta empresa. ¿Sí? Allí decir que se quedó corto, que quedó por investigar, como lo que acabo de decir, que se comprobó a plenitud, ¿cierto? Ya no es lo mismo que los resultados, sino que le está dando usted mismo, le está dando debate, digámoslo en términos vulgares, términos de calle, le está dando madera a usted mismo a su trabajo, ¿sí? Entonces, la discusión no solamente es decir, este trabajo entonces se comprobó que es muy importante, que la comunicación es sumamente importante y que sin ella no podemos vivir, no. O decir, como se dijo al comienzo, es fundamental las competencias de comunicación en un líder. Entonces, aquí se comprobó que son muy importantes, no. No tan básico, tan de volver a repetir lo que ya se sabe, no tan obvio, pues ahí sí aplicaría el tema de obvio, ¿sí? Y si no, dar crítica, dar el alcance. Eso es una discusión. Toda esta estructura que he explicado hoy la he tratado de hacer con las mejores palabras para hacerme entender, pero definitivamente son ustedes quienes leyendo bastantes papers, que lo pusimos como tarea ya hace un rato, ustedes se dan cuenta de que estoy hablando, lo comprueban mucho más, en qué lenguaje, cómo lo hacen, ¿sí? Hay personas incluso que solamente ponen conclusiones, ¿sí? En la discusión, además de lo que dije, también puede cerrar, cierra, es el párrafo de cierre, ¿sí? Aquí si aplicamos lo que vimos en el comienzo del curso, el párrafo de entrada, entonces podemos decir que el párrafo de entrada, entonces el párrafo de entrada es el tema, ¿sí? Los párrafos de desarrollo, el modelo, la metodología y los resultados. Ahí están los desarrollos, toda la carne, la sustancia pues de lo que estamos hablando. Y el párrafo de cierre, que no para no terminar en punta, el de cierre es el de las conclusiones. Aquí uno retoma todo lo que hizo, lo que comprobó, lo que investigó para hacer estas afirmaciones, para hacer esas valoraciones y dar recomendaciones. Aquí también se pueden dar recomendaciones y usan los autores dar recomendaciones. Lo ponen en términos de se recomienda entonces para quienes trabajan este tema, o se recomienda a futuro, o se recomienda para los investigadores y hacen recomendaciones. Ya hacen pues de acuerdo con lo que comprobó. Esa es la discusión final. Andrés, ¿me hice entender? Sí, señor. Bueno, el resto de compañeros, los otros 4 compañeros. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vaya imaginándoselo ahí en lo que usted es su tema, en lo que va a trabajar para el trabajo final. Entonces, después vienen las referencias. Ya dijimos, no se nomenclan, se pone un título. Dijimos que hay personas que ponen bibliografía, no es correcto. Otros ponen referencias bibliográficas, pues no es tan correcto, aunque ya tiene la palabra referencia. Otros ponen citas y referencias, no es correcto, porque las citas están arriba dentro del texto y aquí lo que están es la referencia. Lo más correcto es poner referencia. A veces yo incluso he puesto referencias bibliográficas, pero tenemos en cuenta que no solamente son libros, entonces ya. Lo otro, recuerden que con colocar simplemente direcciones de enlaces, eso ya no sería referencia, sino que sería cibergrafía. Estaría incompleto. Puede que uno coloque, que siempre se hace con la referencia APA, que es apellido, coma, inicial del nombre o nombre, punto, el nombre del trabajo, el título del trabajo, ¿sí? La frase del título del trabajo, en qué publicación está, en qué tomo, el año de publicación, la institución que lo publica y en la ciudad y el año de publicación, ¿sí? Cada una tiene una diferente modalidad de acuerdo si es revista, libro, ¿sí? Recuerden que cuando son citas, fuentes primarias, ¿sí? Fuentes demasiado primarias como entrevistas, conferencias, entrevistas que ustedes hacen, la citan pero no se referencia, ¿cierto? La citan allí, ponen la mayor cantidad de detalles, ¿cierto? Entrevista realizada a la administradora Laura Victoria Díaz el día 11 de agosto con un cuestionario que se elaboró para el efecto, pues, o entrevista elaborada el día tal, ya, pero no se referencia. Recuerden que cuando es cita de cita es cuando dentro de un trabajo encuentro otro trabajo y debo de mencionarlo y decir y aquí simplemente referencio el trabajo en donde estaba el que yo cité. Recuerden que es en orden alfabético, ¿sí? No se numera. Y recuerden que es con la norma APA. Si voy a incluirle ese famoso
enlace ese que siempre está. Entonces hace la cita completa y pone consultado en línea el día tal, la hora, se pone el día, la hora y se pone a continuación el enlace. No es suficiente con poner unos enlaces allí, ¿cierto? Recuerden también que cuando yo voy a una página, cuando digo recuerden, es miren esa presentación de escribir en la universidad, que es a todo lo que me estoy refiriendo. Recuerden también que cuando yo encuentro en una página, sobre todo en páginas web, pues encuentro y no encuentro ni el autor ni el año, entonces me dice, vea, ponga el nombre de lo que encontró del título, ponga las iniciales y le va diciendo. Cuando es el título de una página, ponga dobles comillas, en fin. Pero en todo caso, la referencia no es solamente un enlace, ¿cierto? Bueno, y los anexos es lo que usted considere. Usted dice, no, vea, ¿sabe qué? Yo las entrevistas que hice las desgrabé, las transcribí y me parece que las personas que lea mi trabajo, pues que las conozca, lo que respondieron, listo, las transcribe y las pone como anexos. No hacen parte del cuerpo del trabajo, por eso se llaman anexos. Son un anexo, algo agregado que está allí. Usted considera que las fotos de la empresa, entonces pone los anexos, las fotos. Usted considera que el anexo es un documento en el cual usted se fundamentó y que es súper importante, sobre todo esos documentos seminales, ¿sí? Entonces, toda la teoría keynesiana, por ejemplo, un artículo que es súper potente y es que el que te da como y que la gente se orienta leyéndolo, póngalo como anexo, ¿sí? Usted considera que usted utilizó una entrevista, un cuestionario y se lo aplicó a la muestra que diseñó para el trabajo. Y entonces es bueno que la gente conozca en qué consistía la entrevista, el cuestionario con el cual aplicó la entrevista. Entonces ponga el cuestionario como anexo, lo pone como un documento, el título, lo edita bien y lo pone allí. Cada anexo lo puede poner como individual. Entonces, si tiene fotos, cuestionario y además artículos, lo pone en su orden y lo pone allí. Repito, no hace parte del cuerpo del trabajo. Preguntas que también hacen ustedes, profe, entonces, ¿cuánto es que tiene de extensión el texto? Entonces yo contesto desde el primer día de clase, cuando me preguntan con el primer ensayo, yo les contesto. Recuerdan que les digo, el tema no es cuántas páginas tiene. No es bueno porque tenga 20 páginas, tampoco es malo porque tenga 3. Es bueno porque es pertinente es la palabra, porque tiene esta estructura, porque tiene buenos conectores, porque tiene buena redacción, porque los párrafos son suficientes, porque utiliza bien conectores, porque tiene buenas citas adecuadas, referencias, hace un tratamiento, describe bien el problema. Entonces, independiente de la extensión, es cómo hace el tratamiento y cómo escribe desde la semántica, desde la sintáctica y desde la gramática y ortografía. Pero sé que también preguntan, entonces, este trabajo que no es una investigación, que repito, es un producto del curso de lectoescritura, yo considero que entre 7 a 10 páginas es suficiente. No tiene portada. Si usted le quiere hacer portada, hágalo como artículo, le pone el título con lo que compone, el resumen, y en otra hoja aparte, como la pone como yo no tengo problema con eso, pero en todo caso, que no le presenten portada, porque en ninguna parte encontramos un artículo tipo científico, tipo paper con párrafo, con portada, ¿cierto? Todos tienen lo que estamos describiendo acá. No sé qué me falte para que vamos terminando. Preguntas, o si es suficiente lo que hemos visto hoy. Repito, es una clase que me parece que no podemos ir tan de afán como para decir que ya nos vamos que terminar el curso rápido sin que hagamos esto. Dentro de 8 días retomamos este tema, pero ya que ustedes traigan sus trabajos y empecemos. ¿Cómo prepara usted su trabajo? O sea, retome el parcial, retómelo, comience a redactarlo y lo analizamos dentro de 8 días. Y en 15 días, en 20 días, perdón, hacemos la presentación del trabajo ya final, en donde yo simplemente devuelvo valoraciones y después presentamos un texto, repito entonces. Comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cristian. O sea, cogemos del mismo trabajo que hicimos parcial, o sea, el mismo tema, pero hacemos un trabajo nuevo o como que seguimos en la misma línea o cómo realmente sería este trabajo. No es que usted escoja ese trabajo, no, es que ese es el tema que usted planteó. No es que sea un Por nuevo eso. trabajo, no, es el desarrollo del trabajo. Venimos desarrollando, construyendo un texto desde el mismo parcial. Entonces, ya usted tiene el insumo con el parcial que hizo. Entonces, mismo tema, mismo trabajo, solo que usted lo va a mejorar y lo va a ajustar a esta estructura, porque usted ya al final del curso ya tiene más elementos para escribir desde la semántica, es decir, desde el mensaje que quiere dar, también desde la sintáctica, es decir, la estructura, que es la que estamos poniendo acá, y además desde los elementos gramaticales. Y tiene ya un problema planteado, entonces le va a dar más alcance, le va a dar
más riqueza, lo va a presentar de manera más completa al presentar el final, que repito, siempre lo he dicho, es el mismo tema que planteamos, una problemática que se planteó de administración y comunicación. ¿Sí, Cristian? O sea, el mismo trabajo, solo que ya bien Pero, completo con todos estos pero no temas. es sí, o sea, yo le hice unas recomendaciones tanto en el foro que hicimos de socialización del parcial como en las devoluciones que le hice por escrito en el Dropbox a su trabajo. Entonces, tenga en cuenta esas más todas las que hay nuevas de que vimos acá. Por ejemplo, el parcial no tenía citas y referencias porque no habíamos visto ese tema. ¿Sí? Por ejemplo, el parcial no habíamos dicho que el marco conceptual, porque todavía no teníamos el tema de búsqueda de información. En este sí, tiene que evidenciarse y tiene que aplicarse. ¿Sí, Cristian? Vale, Compañeros. profe. Sí, señor. Bueno, preguntas finales. Laura, ¿cómo quedamos después de... Te hago una pregunta. ¿Para la Sí, hágale. presentación hay que hacer como unas diapositivas o se No, presenta el texto abierto? no. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el parcial, solo que en 3 minutos. Vamos a hacer una socialización, vamos a hacer una intervención, donde cada Listo. quien activa su cámara en lo posible y nos habla a todos y nos cuenta. No va a ser proyección, no va a ser diapositivas. Clave, prepárela así como preparó el parcial y nos habla y Bueno, que evacúe todos los temas, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, en una intervención de socialización dice, entonces, en lo que tiene que ver con el marco conceptual, los antecedentes que yo encontré fue Zapata 2018, habla de la comunicación en entornos difíciles de trabajo, pero también encontré a Oviedo que dice que esto se puede fortalecer y él plantea un modelo, ¿sí? Siempre la palabra clave es de acuerdo con, tal como cuando está citando y hace unas descripciones rápidas, ¿sí? Para poder dar cuenta. El texto completo es el que yo voy a leer, ¿cierto? Y es más, y si alguien lo quiere leer, va a estar disponible en el Dropbox, que esa es la otra ventaja del Dropbox, que el Dropbox siempre posibilita que todos podamos ver los trabajos de todos, ¿sí? Entonces no es exposición, no, por eso no se llama exposición, se llama socialización o foro de socialización del trabajo final. ¿Algo más? no, profe, está bien, muchas gracias. Bueno, algo más, compañeros. Laura, hace 1 hora con 30 minutos, con 21 minutos, y empezamos a las 10:15, o sea, 1 hora con 10 minutos, entraste de una manera, ahora cómo sales, posiblemente tenías ya claro tu trabajo, pero hay más claridad, ¿cómo sales? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? A ver si me está copiando Laura, para que vamos cerrando. Bueno, no sé si tenga problemas de micrófono. Profe, Bueno, ¿qué me estaba preguntando? no. Hace 1 hora con 10 minutos, ¿cómo llegaste a la clase y cómo sales? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Así cierro siempre yo las clases, acuérdese. Profe, no, pues ya con más claridad para lo del trabajo final, ya con los pasos pues como más fijos, porque si bien lo hemos visto durante todo el semestre, pues a uno se le van como olvidando cositas. Pero no, ya con mucha más claridad para iniciar pues como, o para continuar pues como con el desarrollo del trabajo final. Muchas gracias, profe. Bueno, además del enlace que les puse en el grupo de WhatsApp hoy miércoles 11 de agosto, y además de lo que está en el Dropbox, aquí tenemos, me confirman si tenemos en pantalla el blog de clase. Sí, señor. En la unidad 4, mire, aquí la voy a abrir, acá dice, instructivo trabajo final, lo voy a abrir de ahí también, miren. Es el mismo enlace que les puse. En el Dropbox, igual, ¿cierto? En el Dropbox, vamos a mirar acá, voy a compartir el Dropbox. Quiero ser muy claro también en esto, pues para que no haya, como dice Laura, a ustedes se les va olvidando, ¿sí? Y como se les va olvidando, entonces, pues esto todo ya lo dijimos, voy a dejar de compartir el blog, que ya mostré dónde está el instructivo, y vamos a compartir Dropbox, ¿cierto? Entonces acá en Dropbox, ¿sí? Voy a mirar incluso aquí todos mis archivos y voy a buscar lectoescritura, ¿cierto? Aquí entre todos los que tengo, lectoescritura. Entonces aquí en lectoescritura, ¿me están viendo en pantalla el Dropbox? Sí, profe. Entonces, aquí donde dice lectoescritura, vamos a mirar acá, producción, el texto, debe estar en la unidad 4. Vamos a ver si está en la 4. Arquitectura, proceso, no está en este caso en la 4, debe estar en la carpeta del trabajo final o está acá. ¿Cierto? Vamos a buscar, entre otras cosas, si aquí no está, tengo que subirlo, ¿cierto?
Entonces dice aquí libros, talleres, instructivo, trabajo final. Acá no me va a abrir porque es otra pestaña, pero mírenlo acá, lo están viendo. El Sí, profe. primero es un enlace, entonces lo pueden bajar de ahí, lo pueden bajar en el blog, lo pueden bajar aquí en el Dropbox y se los puse en un enlace durante la clase. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, también llegaste casi que junto con Laura como a las 10:15, 10:20 y te has desconectado por el tema de la conexión. ¿Qué te llevas? Pero creo que fue pues No, pero me integrar la... desconecté chiquitico. Eso, bueno, ¿qué te llevas de la clase? A ver, ¿consideras que esta grabación que hicimos entre todos le va a servir a las otras 14, 15 personas que no se han conectado hoy? Sí, claro que le va a servir porque es una orientación más clara y más profunda sobre lo que hay que hacer en el trabajo final, profe. Particularmente, ¿qué te llevas de la clase, aprendizajes? No, pues como me gustó mucho como mirar otra vez la metodología, cómo hacer la propuesta pues del paper y finalmente pues a mirar como el contenido de cada una de sus partes. Muy bien. Yo los invito a que en 8 días ustedes ya hablemos del parcial, pero ya no de la estructura ni de qué es lo que se va a hacer, sino de que hablemos ya de qué tienen, porque vamos a hacer con mucha, como dirían las señoras, con mucha curia, con mucha dedicación ese trabajo final para todos. Entonces voy a volver a compartir acá. Aquí estoy compartiendo, miren, entonces ya hicimos este tema, mírenlo, acá está, esta es otra forma, miren lo que preguntaba ahora Andrés, 3 minutos a todo el grupo, eso va a ser el 1 de septiembre. Y las actividades. Andrés, por favor, para todos la lectura de estas actividades, ya para finalizar. Aplicación Arquitectura de la frase hasta el martes 17 de agosto. Sesión de preparación y asesoría el 18 de agosto. Experiencia de lectura, preparar para socializar durante la clase del 25 de agosto. Y trabajo final, preparar para socializar durante la clase del 1 de septiembre y subir el trabajo el 4 de septiembre. Hasta el 4 de septiembre, que es sábado, 3 días después de nuestra sesión. Creo que con esto entonces, mejor creo no, estoy seguro, ya con esto tenemos toda la información, toda la ubicación. Les deseo un resto de día agradable, un almuerzo agradable, un mediodía bien agradable y nos vemos dentro de 8 días. Preparen su trabajo final para que lo discutamos, lo debatamos y para que cumplamos entonces en lo que nos resta del curso esas actividades que están allí. Que estén muy bien. Un feliz miércoles. Listo, profe. Listo, profe, hasta luego, gracias. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, compañeros. Chao. Chao.